Los primeros testimonios conservados de poesía provenzal son de principios del siglo XII y todos ellos nos llevan al mediodía francés, una zona que incluía pequeños señoríos independientes: Gascuña, Tolosa, Provenza, Champaña, Borgoña y Aquitania, por ejemplo. Por aquel entonces todo se escribía en latín, ya que era la lengua de cultura. Las lenguas romances, las derivadas del latín, no poseían todavía la misma categoría social. La cultura, durante toda la Edad Media, estuvo bajo control de la Iglesia, los únicos que sabían leer, escribir y, por tanto, interpretar correctamente los textos clásicos. Sin embargo, por las calles ya no se hablaba, sino que cada lugar había generado lenguas propias y naturales a partir del latín. No nos referimos solamente a las grandes lenguas que conocemos, el francés, portugués, el español, el italiano, sino a muchísimas más ya perdidas o casi olvidadas: el aranés, el lemosín, el ladino, el valón, etc. Surge entonces la obra de un noble muy poderoso, Guillem de Poitiers, también conocido como Guillermo de Poitiers y también conocido como Guillermo IX de Aquitania. Lo más sorprendente es que escribió en idioma provenzal su obra poética. Poco a poco se fueron encontrando más testimonios de autores que escribieron en esa misma lengua y sobre los mismos temas. La poesía lírica culta con los trovadores se desplaza del clérigo al seglar. Durante mucho tiempo se consideró la poesía provenzal como la manifestación literaria más antigua en lengua romance. Sobre este idioma se ha dicho que tiene algo de artificial, y es cierto, para que un poema pudiera ser cantado y también comprendido por diversos auditorios tenía que estar por encima de las variedades dialectales, por lo que los trovadores crearon un idioma común y homogéneo. La poesía provenzal tiene tres características que no se habían dado conjuntamente nunca. Se trataba de una poesía lírica, en lengua vulgar y de autores conocidos, aunque muchos escribían bajo seudónimos. Se llama lírica provenzal a la obra escrita en lengua provenzal por los trovadores del sur de Francia entre los siglos XII y XIII. Esta poesía se impuso rápidamente y fue imitada en otras zonas de Francia y de Europa. Las composiciones tenían distintas temáticas, pero nosotros vamos a centrarnos en la más importante de todas, la amorosa. Y esa revelación fue la gran revelación de la lírica provenzal. Si estudiamos la historia literaria, solemos encontrarnos con movimientos que nacen como reacción a otro anterior. Sin embargo, no pasó así con la lírica provenzal. Esta poesía nos aparece de golpe como una explosión que inundará la literatura a lo largo y ancho del continente durante varios siglos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los primeros testimonios de la lírica provenzal ya están bastante maduros y su evolución posterior fue escasa. Esto se debía a que el concepto literario estaba plenamente fijado cuando los autores que conocemos escribieron sus obras, por lo que es lógico pensar que esta tradición llevaba mucho tiempo entre las cortes nobles de la zona. Si no tenemos muestras más antiguas es porque se perdieron o porque nadie quiso guardarlas para la posteridad, algo que sí sucedió con las obras conservadas. En cualquier caso, creo que es obvio que un arte tan difícil como esta lírica llevaba décadas gestándose. La mayoría de los estudios señalan antecedentes que pudieron influir en los poetas provenzales. El autor latino Ovidio, y especialmente su obra Arte de amar, Bernardo de Claraval, cuyas doctrinas del amor divino fueron trasvasadas al amor humano, el De Inventione de Cicerón para temas relacionados con la retórica, la literatura árabe como la obra El collar de la paloma de Aben Guzmán, la lírica popular como las canciones de Malcasada y la lírica clerical latina medieval, especialmente en lo referente a las melodías musicales. Pero ojo, estamos hablando de influjo, no de orígenes. Es decir, estos autores y sus obras dieron pinceladas a una poesía ya hecha. Una vez aclarado este punto, debemos mirar las causas que favorecieron la aparición de la lírica provenzal. Muchas tienen que ver con lo que hemos visto dentro del contexto histórico. Se produjo en una zona donde reinó una relativa paz durante bastante tiempo, favoreciendo el comercio y por tanto la riqueza. Y esa paz provocó que los nobles y guerreros de la corte pasaran más tiempo en sus dominios y además con mucho tiempo libre,
lo que los llevó a la lectura. De ahí el paso a la escritura fue más fácil. La cultura en general empezó a verse entonces como un elemento separador del pueblo llano. Si en los siglos anteriores la sabiduría de los libros estaba destinada a quien no podía o no quería empuñar la espada, se va a convertir ahora en un signo de distinción. Y quiero decir una causa más porque me resulta interesante a la vez que acertada: la mujer como epicentro de la cultura. Leamos a la estudiosa Teresa Eizpun. Más claramente todavía lo señala Laffitte Houchat. Y por todo esto, la poesía provenzal solo pudo nacer donde nació, en un marco geográfico preciso y en un tiempo definido y además sustentado por un grupo social concreto. Todos estos elementos se dieron en el mediodía francés entre los siglos XI y XIII.